Y entonces entra ese vacío, ¿no? Y dices, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿No? Porque yo no quería volver a casa, evidentemente, después de 5 años de carrera y de saber quién vuelve otra vez, ¿no? Al hogar familiar. Y entonces, recuerdo que me presenté a un casting. Había una televisión local en Pamplona y estaban buscando presentadores y dije, bueno, pues me voy a presentar. Y me presenté a un casting, me hicieron una prueba para presentar un magazine de tardes y tuve la gran suerte que me cogieron. Entonces estuve 5 años trabajando en esa televisión local, que fue realmente una gran escuela, porque hacíamos de todo. Yo recuerdo que al principio nos tocaba hacer, yo recuerdo ir con el trípode, la cámara, ir a 3 ruedas de prensa seguidas, una a las 11, otra a las 12, otra a la 1, corriendo, grabando, volver a la tele, grabando, escribir corriendo las noticias y prácticamente sin maquillaje ni nada presentar el informativo. O sea, era un tute impresionante, pero aprendías muchísimo. Luego terminabas el informativo y tenías que preparar el informativo de la noche, porque en aquella época hacías el del mediodía y el de la noche. Y lo hacías todo tú, porque éramos 3 gatos, vamos, y luego hacíamos especiales, bueno, nos lo pasamos fenomenal. De aquella televisión, bueno, pues salió Emma García, que hacíamos luego, estuvimos un tiempo haciendo un magazine juntas y nos lo pasábamos genial, porque ella incluso decía, después, bueno, durante estos años, y 5 años fueron muchos, ¿no? Pero ella llegó a hacer un programa también por las noches en las que yo hacía de cámara, y llamaba por teléfono y ella hacía la de presentadora. O sea, quiero decir que invertíamos muchísimas horas en aprender y en hacer lo que queríamos, ¿no? Esa fue una gran escuela, la verdad. Terminé en Canal 4, que fueron 5 años de mucho trabajo, pero fueron también muy duros, porque no funcionaba, las televisiones locales funcionan pues a duras penas, ¿no? Entonces había meses que no te pagaban, había veces pues 2 o 3 meses que no tenías un duro. Recuerdo que yo en aquella época estaba casada y ya al final de esos 5 años, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, y claro, era un poco... La situación era difícil porque había meses que no tenías para pagar la luz y te la quitaban, y entonces recuerdo comer espaguetis con ajo y arroz durante meses y meses y meses porque antes no te pagaban. Con lo cual, ya cuando tienes un hijo te empiezas a replantear un poco que la situación, bueno, puede ser difícil durante una determinada época de tu vida, pero llega un momento que tienes que sentar la cabeza, ¿no? Entonces, casualidades de la vida, que yo creo que las casualidades no existen, siempre tienen una razón de ser y hay que saberlas observar y hay que saberlas descubrir, hay que estar muy atento a las señales que te manda la vida, porque yo realmente creo que te las manda. Pues un día recuerdo que estaba desmoralizada absolutamente en el coche, pensando qué va a ser de mi vida, y puse la radio y apareció un anuncio que decía que, bueno, pues que en TV buscaban presentadores y que iban a hacer un super casting. Fijaos qué locura, ¿no? Yo estaba en Pamplona, un casting que iban a hacer en San Sebastián, que buscaban periodistas para Bilbao, y decía, pero bueno, ¿qué es esto? Y digo, dije, bueno, ¿qué pasa? Yo lo que quiero es esto, así que me voy a lanzar a la piscina. Y me presenté al casting. Entonces el casting duró meses, porque creo que nos presentamos 2000, entonces iban haciendo muchas pruebas. O sea, una primera prueba era de presentación delante de la cámara, otra prueba era pues ya más concreta de magazine, de contar tus anécdotas, bueno, una serie de pruebas, y luego ya si superabas esas 2 fases te seleccionaban. En mi caso me seleccionaban para informativos, entonces me hicieron una prueba concreta de informativos. Y después de esos meses de casting, recuerdo que entré a trabajar en julio en ETV en el año 2000, sustituía a Xue Barcos, que ya era presentadora del fin de semana, entonces cogía vacaciones y a mí me hacían trabajar de sustituta de Xue Barcos, ¿no? Para mí, o sea, un vértigo, porque Xue es una persona con una personalidad arrolladora, entonces yo la veía delante de la cámara que se comía el mundo y yo decía, Dios mío, es una pava, ¿qué hago aquí, no? Que no tengo todavía la fuerza suficiente para sustituir a una persona así, que yo creo que es una gran comunicadora, ella es una persona súper inteligente, ¿no? Bueno, total. Que empecé en el fin de semana en la televisión, y recuerdo que el primer año fue horrible. Tenemos por ahí la fama, que no sé si es cierta o no en la tele, que siempre que alguien se estrena ocurre lo peor, ¿no? Pues cuando Estíbaliz Ruiz de Arzúa se estrenó, hubo los atentados del 11S. Bueno, siempre pasa algo. Entonces recuerdo que estrenarme yo y fue un verano horroroso de atentados. O sea, es que recuerdo que sentarme a presentar casi prácticamente mi primero o segundo Teleberri
y a la hora del Teleberri estalló un coche bomba, entonces cambió toda la escaleta, o sea, es como que ya desde el primer día te ponían a prueba de fuego, ¿no? Todo cambiaba, tenías que improvisar. También